Hola, mi nombre es Lizeth Cova. Y yo soy María Bocio. Y si la contabilidad es tu problema, invítanos a ser parte de tu solución. En el día de hoy hablaremos sobre la renta para personas naturales y jurídicas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué declaramos renta? ¿Quiénes están obligados a presentarla? Todos estos interrogantes los solucionaremos en el día de hoy. A continuación presentaremos un caso en el cual expone a un señor que fue ascendido de su cargo, al cual le toca declarar renta. Ya sabes, 5.000 el pase. No jodas, ¿qué me viste la cara millonario, vale? De marrano, yo, de marrano. Ahí me falta una, vale. Ya tú eres creído, pero... Algo doble cero, aquí está. Hoy no vas a mandar nada porque yo pago hoy y me acaban de ascender yo ahí. No jodas, papi, eso suena lindo. Sabes que todo lo borría es bacano. Yo me acaban de decir que tengo que declarar renta. ¿Me puedes explicar qué es eso? ¿Qué es la declaración de renta? Sí, compañero. Claro, cómo no, viejo Rafa. Mira, la declaración de renta es un documento en el que se consignan los ingresos, egresos y las inversiones que se presentan ante la DIAN. Esto lo hace el Estado con el fin para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderán sus obligaciones. Ya. Y tú sabes que todos los años me toca declarar renta. Bueno, primeramente te voy a explicar qué es el impuesto de renta. Es un impuesto de orden nacional, directo y de periodo. ¿Cómo así nacional? Nacional porque tiene cobertura en todo el país y es recaudado por la DIAN, como lo dije anteriormente. Directo porque grava los rendimientos a la renta del sujeto que responda por su pago ante el Estado. Y de periodo porque tiene una cuenta para determinar la utilidad, es decir, va del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea, yo todos los años tengo que andar declarando y declarando. Bueno, ¿cuánto me dijiste que tú que ganabas Estoy mensualmente? ganando más de 4 millones mensuales. Bueno, si tus ingresos son mayores a 3.716.916 pesos, sí tienes que declarar. Es obligación. O sea, si multiplicas eso por los 12 meses, equivale a más o menos 44.603.000 ahí algo. Por ahí estás ganando. No, poquito más, por ahí, un poquito por ahí. Rafa está ganando bastante. Pero ven acá, esta mañana escuché una noticia acerca de los plazos, porque eso tiene unos plazos y unas fechas de pago. El primer gran pago de impuestos que recibirá el gobierno este año será el de la renta para la vigencia de 2017 de aquellos contribuyentes con mayores ingresos. Si usted es asalariado, es ideal que se programe con tiempo y haga cuentas para saber si le corresponde pagar este impuesto. Por ejemplo, usted no lo hace si su patrimonio, es decir, lo que tiene menos lo que debe, no supera los 143.3 millones de pesos. Pero además, si sus ingresos del año pasado, consumos de tarjeta de crédito o transacciones bancarias, fueron inferiores a los 44,6 millones de pesos. El cronograma para el pago de impuesto de renta señala que las grandes compañías tienen hasta el 21 de febrero para hacer sus primeros pagos, mientras que las personas naturales, entre ellos los asalariados, lo deberán hacer entre el 9 de agosto y el 19 de octubre. Los demás contribuyentes tienen hasta el próximo año. Entonces, Rafa, ahora sí entendiste cuándo es que te toca pagar. No es que me dejaste en la misma, hablan de personas naturales y jurídicas y no sé quién soy yo. Yo le voy a decir que es una persona jurídica y natural, pero antes gané yo. Siempre la misma, no tienes que apurar. Nada, papi.
personas jurídicas. Si me quedó claro, digo, ya. Pero solamente por pagar 44 millones declaro renta o declaran otras personas más. No, existen otros requisitos por los cuales las personas naturales también declaran renta. ¿Cuáles son? Estos requisitos son: primero, si los ingresos en el año anterior fueron superiores a 44.603.000. Segundo, si el valor de sus bienes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior supera los 143.366.000. Tercero, el valor de las compras mediante tarjeta de crédito durante el año anterior supera los 44.603.000. Cuarto, el valor de las compras sin importar la forma de pago durante el año anterior supera los 44.603.000. Y quinto, si el valor acumulado de las consignaciones bancarias supera los 44.603.000. Rafa, ¿te quedaron claros cuáles son los otros requisitos por los cuales las personas naturales también declaran renta? Más claro del agua, pues ya. Bueno, Rafa, Explica de lo lindo. es un gusto ayudarlo, viejo Rafa, contra del progreso de usted. Gracias, Bea. Teniendo claros cuáles son los requisitos para presentar renta para personas naturales, a continuación invitamos a nuestros televidentes a que participen con el numeral Soy Tributario para que participen y nos hagan las preguntas con respecto al tema del día de hoy: declaración de renta de personas naturales y personas jurídicas. Bueno, acá me acaba de llegar un tweet en el cual me preguntan: ¿cuáles son las personas que no están obligadas a declarar renta? Bueno, las personas que no están obligadas a declarar renta son las siguientes. De acuerdo al artículo 592 del Estatuto Tributario, las personas que no están obligadas a contribuir renta son las siguientes. Primero, los asalariados, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común y que sus ingresos brutos provengan por lo menos del 80% de relaciones laborales. Que el total de su patrimonio bruto en el último año gravable, sería el 2017, no exceda los 4.500 VT, es decir, los 143.366.000 pesos. Que los ingresos brutos del último año gravable no excedan a los 44.603.000 pesos, serían 1.500 VT. Que el consumo mediante tarjetas de crédito no excedan los 1.400 VT, serían 44.603.000 pesos. Que el valor el total de sus compras y consumos no excedan los 1.400 VT, es decir, los 44.603.000 pesos. Y que el valor total acumulado en consignaciones bancarias, en depósitos e inversiones financieras no excedan los 44.603.000 pesos, es decir, los 1.400 VT. Para aquellas personas que de pronto tienen una duda sobre las sucesiones ilíquidas, primero, los asalariados, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común y que sus ingresos brutos provengan por lo menos del 80% de relaciones laborales. Que el total de su patrimonio bruto en el último año gravable, sería el 2017, no exceda los 4.500 VT, es decir, los 143.366.000 pesos. Que los ingresos brutos del último año gravable no excedan a los 44.603.000 pesos, serían 1.500 VT. Que el consumo mediante tarjetas de crédito no excedan los 1.400 VT, serían 44.603.000 pesos. Que el valor el total de sus compras y consumos no excedan los 1.400 VT, es decir, los 44.603.000 pesos. Y que el valor total acumulado en consignaciones bancarias, en depósitos e inversiones financieras no excedan los 44.603.000 pesos, es decir, los 1.400 VT. Para aquellas personas que de pronto tienen una duda sobre las sucesiones ilíquidas, las sucesiones ilíquidas son los bienes, obligaciones y derechos que deja una persona al fallecer
los cuyos derechos entran en un proceso de sucesión, los cuales serán adjudicados a los herederos que tuvieran tal derecho. Bueno, teniendo claridad que son las sucesiones ilíquidas, también tenemos que saber que existen otras personas que no están obligadas a declarar, como son las personas naturales que pertenecen al monotributo y personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia domiciliaria en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente, de la cual nos habla el Estatuto Tributario en el artículo 407 o en el 411. En dicha fuente nos habla mucho más al respecto las características de esta persona. Me acaba de llegar un tweet en el cual Marala Elena nos pregunta: soy chilena y actualmente resido en Colombia. Quisiera saber si estoy obligado a declarar renta. Para responder esta pregunta tenemos a nuestro experto invitado que se encuentra en la ciudad de Bogotá, el señor Sander Barcanegas, quien nos responderá a esta pregunta. Muy buenas tardes, señor Sander. Muy buenas tardes, Lice. Para responder a tu pregunta es necesario abordar qué es una residencia fiscal. Primero tenemos que entender que la residencia para efectos fiscales y para quién aplica. La residencia fiscal es un vínculo de conexión entre un Estado y un sujeto pasivo, que en este caso es un contribuyente o responsable según nuestra legislación. Y aquí estamos hablando solamente de personas naturales. ¿Y qué compromisos o qué obligaciones tienen con respecto a las obligaciones del impuesto de renta y complementarios? El artículo 10 del Estatuto Tributario señala 3 criterios para determinar la residencia de las personas naturales. El primer criterio es de permanencia, y esta permanencia habla de personas naturales nacionales o personas naturales extranjeras o no nacionales. El segundo criterio que vamos a tratar es de personas diplomáticas o consulares. Esta solamente aplica para personas nacionales. Y tercero, una condición exclusiva para personas nacionales, que están dadas en 6 condiciones. Hablando del primer criterio de permanencia, esto aplica para personas naturales, nacionales o extranjeras. Entonces, está el criterio de permanencia. Me dice que para que una persona natural, sea nacional o extranjera, se considere residente, debe haber permanecido en el país más de 183 días. O sea que 184 días como mínimo, continua o discontinuamente durante un periodo de 365 días calendario. Esto de manera consecutiva, incluyendo los días que salió y entró del país. Como segundo criterio es para personas diplomáticas o consulares. Si es una persona natural, nacional, que se encuentra en el servicio exterior del Estado colombiano, es residente. Miren que esta es una excepción. Las personas naturales que están cumpliendo en funciones diplomáticas en otros países, por lo general mantienen fuera del país todo el tiempo. Es decir, que estas personas son residentes para efectos fiscales. Quieren decir que ellos declaran renta sobre todos los bienes y sobre todos los ingresos que tengan, así los hayan tenido como diplomáticos en otro país. Tercera condición, solamente aplica para personas nacionales. Si las personas cumplen con alguna de estas 6 condiciones, se considera residente. Primera condición, su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Segundo, el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Tercero, el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Cuarto, el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Quinto, habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Y sexto, tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada
por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Con respecto a la pregunta que me has hecho, si la señora tiene más de 183 días en el país, sea de manera continua o discontinua, ya se considera residente, por lo cual está obligada a declarar renta. Espero haber respondido tus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sander, por toda la información suministrada. Bueno, teniendo claro toda la información para declaración de renta de persona natural, ahora vamos a profundizar sobre la declaración de renta para personas jurídicas. Acá resolveremos todas las dudas e inquietudes que tengan sobre este tema. Mi nombre es Brian Acosta. En esta oportunidad voy a tener el privilegio de darle algunos conceptos básicos sobre la declaración de renta en personas jurídicas. Lo primero que debemos tener en cuenta son las generalidades. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es un impuesto de orden nacional directo cuya periodicidad es anual, que grava la renta a todas las personas que se obtiene durante un determinado periodo. Las personas a las cuales les corresponde directamente el pago del impuesto son reconocidas como el sujeto pasivo, que es la persona que está obligada a contribuir, es decir, a pagar al Estado. Y el sujeto activo viene siendo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien recauda los dineros para dárselos al Estado y que se puedan reutilizar en la inversión que el Estado requiere. ¿Quiénes son los contribuyentes? Son contribuyentes del impuesto a la renta las sociedades anónimas, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, entidades sin ánimo de lucro y que estén bajo el régimen especial. Se consideran nacionales las empresas que tienen su domicilio principal en territorio colombiano o que han sido constituidas en Colombia bajo las leyes que rigen acá en el país. Es decir, todas las entidades jurídicas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o una sucursal en el país. ¿Quiénes no son contribuyentes? Las empresas que no son contribuyentes son las siguientes. Primero, la nación, el Estado como tal, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales, las juntas de acciones comunal, las sociedades de mejoras públicas, las juntas de la defensa civil, las sociedades de Cruz Roja, entre otras. Tenemos que tener en cuenta también el hecho generador, y es que el hecho generador no es más que los ingresos que obtiene, lo que se da por los ingresos que obtiene una persona natural o jurídica, es decir, todos los ingresos por servicios, por bienes obtenidos durante el periodo en el cual se está grabando el impuesto, es decir, todo lo que se obtuvo durante el 2017 genera renta, y por obtener esa renta por esos ingresos altos es que se da la obligación de declarar y de pagar impuesto a la renta. También existe un artículo que es el 240 del Estatuto Tributario que nos dice que la base gravable para el periodo 2017 es del 34%. Mientras que en el año 2018 en adelante será del 33%. Cuando no se paga el impuesto a la renta, existen unas sanciones, que generalmente son sanciones por extemporaneidad. La primera es la extemporaneidad en la presentación, es decir, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene unos plazos para presentar la declaración de renta, plazos que a su vez también pueden diferenciarse del pago del impuesto, es decir, no necesariamente el día que se presenta la declaración es el día que se debe realizar el pago. Segundo, está la extemporaneidad después del emplazamiento. Si aún así la DIAN otorgó un plazo que es de un mes aparte al de la declaración, la DIAN podrá sancionar con un 10% del total del impuesto por cada mes de retraso, sin exceder el 200% del pago del impuesto. Y por último, está la omisión por declaración de renta, que según el artículo 643 del Estatuto Tributario, si no se declara el impuesto de renta, si no se paga, la sanción será del 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien incumple con la obligación durante el periodo que se está grabando.
Viendo ya la información con respecto a personas naturales y jurídicas, es momento de conocer cuáles son los formularios para declarar renta. El día de hoy les voy a dar indicaciones sobre cómo se diligencia el formulario de la declaración de renta. Antes de comenzar, hay que destacar que existen dos formularios. El formulario número 110 denominado Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad. Y el formulario 210, cabe resaltar que de acuerdo a la Ley 1819 del 2016, el nuevo formulario 110 que se utilizará para las declaraciones de renta del año gravable 2017 solo va a ser utilizado por las personas jurídicas y naturales y asimiladas sin residencia fiscal. En tal efecto, las personas naturales y asimiladas o las sucesiones ilíquidas que sean residentes y no estén obligadas a llevar contabilidad ya no utilizarán el formulario 110 debido a que solo van a declarar en el nuevo formulario 210 cedulado. Ahora sí, comencemos a describir cada casilla correspondiente al formulario de la declaración de renta. Comencemos por el primero, que es el año. Este corresponde al año gravable de la declaración. Casilla número 4, número del formulario, es un número único que es asignado por la DIAN, el cual se le asigna a cada formulario. Podemos observar en esta parte los datos del declarante. Va conformado desde la casilla número 5 a la casilla número 28. Aquí pues vemos la casilla número 5, que es el NIT. De acuerdo a estos, automáticamente se diligencian cuando uno digita el número de identificación tributaria, debido a que esta información ya se encuentra suministrada cuando la persona adquiere el RUT. De acuerdo a la casilla número 31, 32, 33, 34 del Registro Único Tributario. La casilla número 11, razón social, también se genera automáticamente cuando uno digita el número de identificación tributaria, de acuerdo a la razón social especificada en la casilla número 35 del Registro Único Tributario. La casilla número 12, Código de Dirección Seccional, corresponde el domicilio principal de la actividad o negocio de acuerdo a la casilla número 12 del Registro Único Tributario. Casilla número 24, actividad económica. En esta casilla se coloca el código de la actividad económica que generó mayor valor de ingresos en el periodo gravable que se va a declarar. Casilla número 26, si es una corrección, indique. En este caso hay tres opciones. Primero, si es una corrección para la declaración privada. Segundo, si es una corrección a la corrección generada por la DIAN. Y tercero, si es una corrección con posterioridad a un acto administrativo. 27. Número del formulario anterior. Esto es en caso de que se vaya a corregir una declaración del año gravable que se está declarando. Aquí se deben indicar los 13 dígitos que figuran en la casilla número 4 del formulario de la declaración. Objeto de la corrección. Listo. Acá procedemos a ver patrimonio. Antes de patrimonio están los datos informativos, que son los costos y gastos de nómina, aportes al sistema de seguridad social y los aportes al SENA. Acá se van a incluir los valores correspondientes. Esto aplica desde la casilla número 30 hasta la 32. El patrimonio parte desde la casilla número 33 hasta la casilla número 41. Acá se van a colocar la información de la empresa, es decir, en efectivo, banco y otras inversiones se coloca el valor de la caja, los bancos y las inversiones que tienen con entidades financieras, las acciones y aportes en caso de que se haya realizado en el periodo del año, en el año gravable que se va a declarar alguna acción, cuentas por cobrar, el valor de las cuentas que tiene por cobrar en el año gravable. Acá iría el valor de sus inventarios, activos fijos, otros activos. Aquí irían el valor de los activos que no se han relacionado desde la casilla 33 a la 37. Total patrimonio bruto sería la suma de la casilla 33 hasta la 38. El valor de los pasivos
pues son las obligaciones que tiene, las cuentas por pagar, obligaciones financieras, impuestos, pago de intereses, etcétera. Total patrimonio líquido es la resta de la casilla 39 menos la casilla número 40. En ingresos, parte de la casilla número 42 a la casilla número 48, acá se especifican los ingresos brutos operacionales, que son los ingresos obtenidos por el objeto social de la compañía, ingresos brutos no operacionales en caso de que la sociedad haya tenido unos ingresos adicionales no correspondientes al objeto social de la empresa, intereses y rendimientos, pues los intereses recibidos por una entidad perteneciente al sector financiero, o por diferencia en cambio de los activos en monedas extranjeras. Total de ingresos brutos iría la suma, el valor de la suma desde la casilla número 42 a la casilla número 44. Devoluciones, rebajas y descuentos en caso de que la empresa haya ofrecido algún descuento en las ventas, alguna rebaja o haya tenido devoluciones, aquí se va a especificar el valor. Y ingresos no constitutivos de la renta en caso de que aplique. Total ingresos netos sería el valor de la casilla número 45 menos la casilla número 46 menos la casilla número 47. Listo, viene costos. Costos parte de la casilla número 49 a la casilla número 51. Aquí irían los costos de venta, los costos del producto o de los artículos que se compran para la venta, y los costos que se tienen por prestar el servicio al cliente. Otros costos que sean diferentes a las ventas y prestación de servicio. Total de costos sería la suma de la casilla número 49 a la casilla número 50. Deducciones. Parte desde la casilla número 52 a la 56. Aquí van los gastos operacionales administrativos, que son los gastos que tiene la empresa, ya sea pago de servicio, pago de arriendo, etcétera. Gastos operacionales de venta, deducción de inversiones de activos fijos, otras deducciones. Total deducciones sería la suma de la casilla 52 a la casilla 55. Renta. Conformado por renta líquida ordinaria del ejercicio, que es la casilla 57. Esto corresponde al resultado de la casilla número 48 menos la casilla número 51 menos la casilla número 56. En caso de que el resultado sea negativo, se escribe 0. Pérdida líquida del ejercicio, casilla número 58. Esto corresponde al resultado de la suma de la casilla número 51 más la casilla número 56 menos la casilla número 58 menos la casilla número 48. En caso de que el resultado sea negativo, se escribe 0. Acá vienen las compensaciones. Continuación de la renta, renta líquida, que es el resultado de la casilla número 57 menos la casilla número 59, renta presuntiva, renta exenta, rentas gravables, rentas líquida gravable, que es el resultado del mayor valor entre la casilla número 60 y la casilla número 61, se le resta la casilla número 62 y se le suma la casilla número 63. La renta está conformada desde la casilla número 57 hasta la casilla número 64. Ganancias ocasionales. Acá se va a incluir el valor de los ingresos por ganancias ocasionales, el costo que tenga por ganancias ocasionales, las ganancias ocasionales no gravadas y exentas, y el total de ganancias ocasionales gravables, que sería el valor de la casilla número 65 menos la casilla número 66 menos la casilla número 67. Liquidación privada. Parte desde la casilla número 69 hasta la casilla número 81. Acá se va a liquidar pues el impuesto sobre la renta líquida gravable del periodo gravable, los descuentos tributarios, impuesto neto de renta, que es el resultado de la casilla número 69 menos el resultado menos la casilla número 70, impuesto de ganancias ocasionales, después descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales, el total impuesto a cargo, que es la
suma de la casilla número 71 más la 72 menos la 73. Anticipo de renta por el año gravable 2016. Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación, las autorretenciones que se hayan aplicado, otras retenciones, el total de retenciones que se hayan aplicado en el año gravable, que ya se han especificado aquí anteriormente, es decir, sería el resultado de la suma de la casilla número 77 más la 78. Anticipo de renta por el año gravable 2017 y el anticipo sobre tasa año gravable 2017. Listo. Continuamos con fracción año 2017, saldo a favor de renta CRE, año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación, anticipo sobre tasa año anterior y la sobretasa. Acá al final vemos, automáticamente se va a ir calculando los saldos en la casilla número 85, corresponde al saldo a pagar por impuesto. Este es el resultado de la suma de la casilla número 74 más la 80 más la 81 y la 84 menos las casillas número 75, 76, 79, 82 y 83. En caso de que el resultado haya sido negativo, se escribe 0. Sanciones. Acá se van a especificar las sanciones en caso de que corresponda de acuerdo a la declaración que se está presentando. Total saldo a pagar, casilla número 87, sería el resultado de la suma de las casillas número 74, 80, 81, 84 y 86 menos las casillas número 75, 76, 79, 82 y 83. En caso de que el resultado sea negativo, se escribe 0. Total de saldo a favor, casilla número 88. Corresponde al valor de la suma de las casillas 75, 76, 79, 82 y 83 menos las casillas 74, 80, 81, 84 y 86. En caso de que el resultado sea negativo, se escribe 0. Listo. Ahora continuamos con esta sección. Corresponde la casilla número 89, la número 90, casilla número 89, que es el número de identificación del signatario. Esto es en caso de que una persona firme como representante de una persona jurídica. Aquí debe de indicar el número de su identificación. Cabe resaltar de que dicha persona debe estar inscrita en el RUT y debe especificar el número que se le ha asignado al momento de crear su RUT, el número que le ha asignado la DIAN. 90, dígito de verificación. Es en caso de que la persona que se encuentra representante del declarante debe de indicar el número del dígito de verificación, el número que se encuentra separado del NIT, el cual está indicado en la casilla número 6 de la hoja principal. Listo. Ahora nos vamos para la sección de pago. Pago total. Casilla número 980. Esta casilla va a estar con valor 0, dado que el valor a pagar se registra en el formulario 490 del Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales. 981. Código de representación. En esta casilla se va a indicar el código que corresponde al tipo de representación de quien firma como representante del declarante, de acuerdo a la casilla número 98 del Registro Único Tributario de la persona declarante. Acá abajito iría la firma. 982. Código del contador o revisor fiscal. Aquí hay dos opciones. Primero, en caso de que sea contador, y segundo, en caso de que sea revisor fiscal. Acá iría la firma del contador o del revisor fiscal, de acuerdo a lo que aplique,
y la casilla número 944, que es con salvedades. Ahí debe indicar el contador o el revisor fiscal si está firmando la declaración con salvedades. 983, el número de la tarjeta profesional. Ahí el contador o el revisor fiscal va a registrar el número de su tarjeta profesional. La casilla 997 es un espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora, es decir, de la entidad en la cual se está presentando la declaración de renta. La casilla 996, por último, es un espacio para el número interno de la DIAN, un adhesivo que se coloca acá al momento de presentar la declaración. A continuación estamos observando el formulario 210, denominado Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. Este es el segundo formulario. Este formulario debe ser diligenciado por las personas naturales y asimiladas, sucesiones y líquidas, que sean residentes y estén obligadas a llevar contabilidad, ya que no se va a utilizar el formulario 110, pues el nuevo formulario 210 va a ser cedulado. Esto aplica a partir del año grabable 2017. Podemos observar que las casillas que contienen son parecidas, o sea, son las mismas casillas que contiene el formulario 110, solamente que varía el orden de la distribución. Aquí está el año, el número del formulario, datos del declarante, patrimonio, ingresos, costos y deducciones, renta, ganancia ocasional, determinación de la renta gravable alternativa, liquidación privada, pago total, identificación dependiente, parentesco, código de representación, el espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora y el espacio para el número de interno de la DIAN o el adhesivo. Listo, esto es todo por el día de hoy. Espero haber resuelto sus inquietudes referente al formulario y que tengan un excelente día. Teniendo en cuenta toda la información de rentas para personas naturales y jurídicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Y recuerda, nuestra próxima cita es el 4 de mayo a las 6:30 p.m. en el Centro de Convenciones de la Universidad del Atlántico, al 9º Foro CREIM de Creación de Empresas y Emprendimiento, realizado por estudiantes de Legislación Tributaria del 10º semestre del Programa de Administración de Empresas. Si la contabilidad es tu problema, Invítanos a ser parte de tu solución. Chao, chao.